Hola, damas, caballeros y jóvenes que nos escuchan. Hoy vamos a hablarles de un tema de bastante actualidad. Si todos ustedes han estado pendientes a las noticias en estos últimos días, sabrán de una noticia que se ha lanzado al aire sobre Japón, donde se ha activado un volcán en forma muy grave. El monte Ontake es el lugar donde se ubica geográficamente este volcán en Japón. Y esto en verdad debe llenarnos de búsqueda de qué está pasando con Japón. Porque si ustedes recordarán, en el 2011 les atacó a Japón un tsunami que dejó más de 250.000 personas muertas, sin contar vehículos que se los llevó las olas del océano y un montón de edificios que se afectaron. Entonces la pregunta es: ¿qué está pasando en el planeta? O mejor dijera, fuera del planeta, porque es algo que está pasando fuera del planeta. Y de este modo también debemos percatarnos con estas noticias que nos están surgiendo por medios televisivos. Ocurrió otra noticia, y es 35.000 morsas que se ubicaron fuera del área del Polo Norte y se fueron directo hacia las playas de Alaska. 35.000 morsas, damas y caballeros. ¿Qué nos está indicando esto? Nos está indicando que algo grave está pasando. Debemos preguntarnos qué está pasando en Japón y debemos preguntarnos qué está pasando con esas morsas. ¿Por qué se fueron para allí 35.000 morsas? No estamos hablando de 100, 500, 600 morsas. Estamos hablando, damas y caballeros, de 35.000 morsas. Algo está pasando. Y eso es lo que quiero informarles, porque estamos enterados de qué es lo que está pasando. Y los medios noticiosos los quieren ocultar. Los científicos también. Obviamente entiendo que es que se busca que la gente no entre en un pánico colectivo, pero también es erróneo que se mantenga la gente desinformada, porque así no pueden defenderse de las situaciones que la naturaleza está planteando en forma natural. Y vuelvo y lo afirmo, en forma natural, porque lo que se está dando no es provocado por el hombre. Mire, se nos dicen que todo esto es producto del calentamiento global, pero falso. Vuelvo y lo afirmo, totalmente falso. Lo quieren engañar a usted y a mí con respecto a esta noticia del calentamiento global, pero no es cierto. Y ustedes me dirán, ¿pero en qué se basa este sujeto para decir que esto no es cierto? Pues miren, me baso en la historia. Si nosotros vamos en búsqueda de la historia, y los invito a que vayan a buscarla a nivel científico, 65 millones de años atrás, 65 millones de años atrás, damas y caballeros y jóvenes que nos escuchan, existían los dinosaurios en el planeta para esa época. Y los dinosaurios sabemos que eran gigantescos, y además de ser gigantescos, vivían en unos bosques exuberantes. Había vegetación por todos lados, alimento en abundancia. La agua era totalmente pura, clara, diáfana. Y más sin embargo, y escuchen esto, había en la atmósfera 10 veces más dióxido de carbono del que hay actualmente en la atmósfera terrestre. Así que, si ustedes se amparan a este dato, si 65 millones de años atrás había 10 veces más dióxido de carbono en la atmósfera que el que hay actualmente, entonces, ¿dónde está la realidad de esto del calentamiento global? El calentamiento global es correcto, es exacto, se está dando, pero no es por ese dióxido de carbono en la atmósfera. Quiero informarle a ustedes para que sepan de una vez que todo esto de hacer creer que el dióxido de carbono en la atmósfera es el que está provocando el calentamiento global es producto de países más poderosos que buscan sanciones económicas para los países más pobres, que por una u otra razón están obligados a lanzar dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Y qué sucede? Si yo vengo y te digo que esto es lo que está afectando al planeta, entonces yo te voy a obligar a ti, como un país pequeño, a que tú pagues una multa multimillonaria por estar lanzando emisiones de gas de dióxido de carbono a la atmósfera. Y entonces mi bolsillo se enriquece. Todo va para mí, para mi beneficio. Y estoy hablando de compañías y familias multimillonarias que están detrás de todo esto, con la finalidad de eso, de hacer dinero. Eso no es justo. Ahora la pregunta aquí es, si usted dice que no es el dióxido de carbono lo que está provocando esto, que esas 35.000 morsas se hayan ido hacia las playas de Alaska, que ese volcán del monte Ontake se haya activado en Japón, que otros volcanes se estén activando en el planeta, entonces ¿a qué se debe? Se deben a dos circunstancias. Número uno, y la que para mí es la principal, es el sol. Sí, el sol que nos alumbra. El sol que nos alumbra es el que está siendo responsable en gran escala
en esto que está sucediendo. ¿Qué sucede? Que el Sol cada ciertos miles de años pasa por ciertas erupciones volcánicas y llega a lo que los científicos llaman como una máxima solar. Precisamente esos miles de años ya han pasado y estamos en el tiempo exacto en que el Sol está pasando por una máxima solar. Esa máxima solar hace que ciertas radiaciones desconocidas para los científicos, obviamente, porque estamos entrando a la constelación de Acuario, y cuando se entra a la constelación de Acuario, todo nuestro sistema solar está entrando a esa constelación, a la constelación de Acuario, entran ciertos tipos y subtipos de energía, que obviamente van a cambiar toda la química y la física tal y como la conocemos. Los medicamentos no van a funcionar con el tiempo, y van a tener que ir a reeducarse los médicos para saber qué hacer. Y van a tener que recurrir a los medios naturales, porque no va a haber otra forma. Es si vamos a regresar a la naturaleza. Y qué interesante que este video se está desarrollando aquí, en la naturaleza. Entonces, de este modo, quiero enfatizarles que la situación que está ocurriendo con el calentamiento global en el planeta no es por el dióxido de carbono en la atmósfera, es por nuestro Sol, que después de miles de años está en una máxima solar. Los de la NASA andan monitoreando el Sol día y noche por esas circunstancias, pero claro, se lo callan, no le dicen nada a usted ni a mí, porque no quieren que entremos en un pánico colectivo o como se quiera mencionar. Miren, esto se trata de estar informado, y usted y mi persona estamos tan informados, así que tienen esa parte como número uno. El segundo punto es que quizás muchos de ustedes conozcan, si se han dado la investigación, que hay un planeta gigantesco que se llama Nibiru, por la mayoría de los que han visto información en internet. A nivel de grandes culturas del pasado se conoce como Hercólobus o Marduk, y Hercólobus Marduk, o como queramos llamarle de la forma que se le ha llamado, es un planeta gigantesco. La Biblia también lo menciona en el Apocalipsis, para los que ven en el nivel cristiano, le llama Ajenjo. Y Ajenjo es otro nombre para ese planeta gigantesco. Y Ajenjo significa amargura, si uno va a buscar el significado. Ajenjo significa amargura. Entonces es un planeta que va a traer la amargura. Este planeta, damas y caballeros, para que sepan de qué estamos hablando, es 700 veces más grande, 720 veces más grande que la Tierra. 720 veces más grande que la Tierra, que el planeta Tierra. Y 6 veces más grande que Júpiter. Entonces, ¿qué sucede? Que cada 26.000 años, también, cada 26.000 años se acerca a nuestro sistema solar. Y cuando se acerca este planeta gigantesco a nuestro sistema solar, provoca, por su gran magnetismo, una salida hacia el exterior del magma de los volcanes, porque magnéticamente lo ala, porque el magma en el fondo es magnético. Entonces viene el magnetismo de este planeta gigantesco, se conjuga con el magnetismo propio del magma de los volcanes y lo atrae hacia el exterior, y eso es lo que está provocando las erupciones volcánicas, como en que está ocurriendo en el monte Ontake en Japón. Entonces, pues, si por un lado le añadimos esa parte de ese planeta gigantesco que está allí, y si por otra parte le añadimos las morsas estas que están yéndose para Alaska, que eso es otro punto y aparte. ¿Por qué esas morsas se están yendo para Alaska? Pues porque miren, estando el Sol en su máxima solar, está derritiendo los polos están casi derretidos. De hecho, en la Antártida se ha derretido ya tanto que han descubierto hasta 3 pirámides que se han quedado a resguardo al plano exterior, porque el hielo que las cubría se ha derretido. 3 pirámides en la Antártida descubiertas. Y se preguntan en la ciencia, ¿y quién creó esas pirámides? ¿Quién las construyó? Eso es un tema aparte para tratar en otro futuro inmediato. Pero no queremos irnos por ese lado porque es otro tema y queremos enfatizarle esto. La clave es el Sol. El Sol ha derretido esos hielos. También hay hielo en ciertas zonas del océano profundo que está congelado. Y ahí les voy. En ese hielo congelado hay un gas que estuvo ahí encerrado por más de 10.000 años y se llama gas metano. Ese gas metano, damas y caballeros y jóvenes que nos escuchan, mientras estuvo congelado ahí en ese hielo, estuvo todo tranquilo en la atmósfera del planeta. Pero ¿qué resulta? Que por esta máxima solar se han derretido los polos, tanto el polo sur como el polo norte. Ya es muy poco hielo el que queda en esa zona. Busquen videos e investiguen para que vean que así es, profundicen. Entonces, ¿qué sucede? Que al derretirse por esa máxima solar ese hielo, ese gas metano queda liberado tanto en la agua del océano como cierta parte que va a salir hacia flote hacia afuera y se va hacia la atmósfera. En las costas de California se ha detectado por los científicos ciertas burbujas saliendo del océano. Cuando fueron a investigarlas, resulta que era gas metano que estaba surgiendo del fondo de los océanos. Cuando se fueron más profundos se dieron cuenta que fue por el derretimiento de ese hielo, que como les dije,
10.000 años o más que estuvo ahí ese hielo congelado. Y de este modo, ¿qué sucede? Que ese hielo se está descongelando, como he afirmado, por el calentamiento global. 10.000 años atrás ocurrió la famosa glaciación que todos conocemos. Y luego que esa glaciación pasó, ciertas zonas quedaron libres, pero otras partes quedaron en el hielo. Ahora ese hielo se ha derretido, ese gas metano está subiendo hacia la atmósfera. Como a cierta parte se queda deambulando en el océano, entonces las focas huyen de ese gas que es tóxico. Y por eso tenemos 35.000 focas yéndose a las costas de Alaska. Ven ahí la explicación que no nos dicen los medios de comunicación, porque no quieren una, o que no sepamos, u otra, que no entremos en pánico. Pero hay que estar informados, como les digo. Y ahora la pregunta que ustedes me harán es, bueno, y si esto se complica, ¿en qué forma yo puedo defenderme? Por ejemplo, con la máxima solar del calentamiento. Pues hay una sola forma, y sí se puede defender uno. Cuando ustedes vean que el sol entra a un extremo que ustedes vean medio extraño, búsquese en las cavernas, búsquese en las más altas montañas y las cavernas que hayan en esas montañas, y métase en lo más adentro que puedan de las cavernas, de las cuevas. Porque solamente metiéndose en cuevas profundas, que el planeta está lleno de cuevas por todas partes, en las altas montañas, es la forma en que se podrá liberar uno de no ser pasado hacia el plano de la muerte por medio de esta máxima solar. Así que ya se los he informado, manténgase al tanto de la clave, irse hacia las cavernas más profundas si ven que todo está peligroso, y con tiempo. Si uno ve que algo está raro, mire, deje todo y váyase a las cavernas si quiere sobrevivir. Si no, tendrá que atenerse a las consecuencias, que no es otra cosa que la muerte. No quiero que se entre en pánico, no quiero provocar una situación de miedo, pero sí también, como he afirmado ya como 2 o 3 veces, tenemos que estar informados. Así que esa máxima solar es la que está provocando estos cambios climáticos en la Tierra. Y damas y caballeros, eso no podemos cambiarlo, porque no podemos ir allá al sol y bajar el switch, porque no podemos hacer eso. Eso es algo natural que se está dando. Aquí la única forma es saber cómo defendernos, y la defensa está en ir a introducirnos a las cavernas más profundas. Como punto final, quiero afirmarle, para que ustedes vean la seriedad de todo esto y cómo se nos lleva por un lado que no es, porque se nos habla de calentamiento global por medio del dióxido de carbono, y es las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, como punto final, acaba de hacer sus 69 asambleas. ¿Y saben cuál es el tema principal que ha tratado las Naciones Unidas ahí en la 69 asamblea? El calentamiento global. Como les dije en un principio, haciéndonos creer que es el dióxido de carbono el que está afectando. De esa forma mantienen entretenida a la gente. Miren, deberían las Naciones Unidas irse a la realidad, porque la conocen, y decirle a la gente que es el sol, nuestro sol, que después de miles de años ha entrado en una máxima solar y ha derretido los polos del planeta, ha provocado que el gas metano se vaya saliendo hacia la atmósfera, ha hecho que los animales del océano se vayan saliendo hacia la búsqueda de libertad y salvar la vida, y se están yendo por miles, porque estamos hablando de 35.000 focas que se fueron, 35.000 morsas que se fueron hacia Alaska buscando salvar su vida, y encuentran la muerte, porque obviamente no es el ambiente adecuado para ellas poder sobrevivir. Y de este modo, ¿qué sucede? Que estamos entrando en una situación crítica. Por eso este programa se llama Meditando en Crisis. Así que esa es la clave de lo que queremos afirmarle. Tengan presente cómo defenderse, váyanse a las cavernas más profundas, y seguiremos informando en futuros videos. Gracias por su atención, damas, caballeros y jóvenes, y nos veremos en el futuro en otro tema.